Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quienes no me conocen, me llamo Gerardo Cheto, soy venezolano y estoy llevando a cabo un proyecto que se llama Te doy la vuelta. El proyecto consiste en dar la vuelta al mundo en moto. Para quienes ya son viejos en el canal y me conocen de los videos anteriores, se recuerdan que yo comencé hace aproximadamente 3 meses a dar la vuelta al mundo en una Vespa. Luego de terminado el proyecto de la vuelta a Italia en la Vespa, llegamos nuevamente a la base de operaciones que es en Milán y tomamos la Honda Transal, que va a ser la moto principal para dar la vuelta al mundo, la cual tuvimos que modificar para poder hacer un viaje de este tipo, ya que consiste en hacer más de 200.000 kilómetros por mucho tiempo. Teníamos que mejorarla para que fuese lo suficientemente apta para este tipo de viajes. Entonces poco a poco les voy a ir contando, les voy a ir haciendo ver qué cosas le agregamos. Ok, comencemos desde adelante hacia atrás. Les voy a ir explicando todo lo que le colocamos en este periodo de tiempo que la moto estuvo estacionada en el taller, que le estuvieron haciendo estas modificas mientras dábamos la vuelta en la Vespa. Primero fueron los neumáticos. Se llaman Motox Tractionator GPS. Estos neumáticos tienen la particularidad que si los instalas en la dirección de la flecha, la pueden ver aquí, son unos cauchos 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Son unos cauchos que son 50% off-road y 50% para andar por carretera. Si los colocamos a la inversa, se convierten en unos neumáticos 70-30. 70% para hacer off-road y 30% para andar por carretera. Ok, en cuanto al neumático trasero, normalmente la Honda Transal de fábrica trae un 120 en la rueda posterior. Nosotros colocamos un 130. Es un poco más grande, pero le da mejores capacidades en off-road a la moto y se ve bien. Luego modificamos los amortiguadores. Los espirales o los resortes internos, extraímos los originales y colocamos unos progresivos de la marca holandesa Hyper Pro, los cuales ayudan a que al momento de las frenadas o al momento de hacer off-road la suspensión sea más suave y más resistente a los golpes, a las piedras y a todos los obstáculos que tengamos durante el recorrido. Colocamos en el faro le colocamos esta protección de aluminio que ayuda a que al momento de ir por carreteras de tierra, si vamos detrás de un camión o detrás de otros colegas moteros, evitar que esas piedras que siempre saltan por el caucho, por la tracción del vehículo delantero, rompan el faro, que primero cuesta muchísimo y segundo es muy difícil de conseguir. Al mismo tiempo, al interno del faro cambiamos el bombillo original y le pusimos un bombillo a LED para tener un poquito más de visibilidad en horas nocturnas. La idea no es manejar de noche, pero puede suceder, y también sirve mucho porque igual si estás manejando de día, prendes el faro principal y prendes los halógenos, tienes más visibilidad de de los vehículos que vienen de frente y te haces ver un poquito más. En la parte superior modificamos o cambiamos el parabrisas. El parabrisas original de la Honda es bajo, aproximadamente unos 30 centímetros. Colocamos este mucho más alto, igual nos protege del viento, lluvia y piedra. Este es de la marca Givi, una marca italiana que hasta ahora ha servido a dar un buen resultado. Ok, también cambiamos o agregamos, porque esto no lo traen las motos de fábrica, el protector de carrocería, que son estos tubos que pueden ver aquí, siempre de la marca Givi. Puedo decir que es una de las cosas principales que se deben colocar a la moto, porque protegen al momento de las caídas de romper lo que es la parte de la carrocería o tener algún tipo de problema en el escape o en las partes que sobresalen delicadas de la moto. Entonces yo me he caído aproximadamente 2 o 3 veces y sí, los tubos han sufrido un poco, se están un poco rayados, pero esto basta sacarlos, lijarlos y pintarlos, pero lo que es la carrocería de la moto como tal está intacta. Adicional a las protecciones, colocamos 4 faros exploradores. 2 en la parte inferior de la marca Interphone para alumbrar lo que es la parte de la tierra, lo más bajo posible del asfalto, y 2 superiores de la marca Givi que los colocamos para hacer expansión, alumbran hacia los lados. Entonces tenemos luz hacia los lados con los superiores, luz en la parte inferior con los de abajo y la luz principal de la moto que alumbra en dirección a la carretera.
Adicional a eso colocamos la protección del cárter. Yo creo que de todas las cosas que le colocamos a las motos, las dos más importantes digamos que son la protección de la carrocería y la protección del cárter. Es, digamos, prácticamente obligatorio. Porque al momento de hacer off-road, al momento de rodar por carreteras de tierra, siempre hay una piedra, siempre hay algo que te puede saltar o que puedes golpear, porque a veces es un poco difícil medir la distancia del suelo, y esto te protege la moto de una manera increíble. Lo bueno de esta protección de aluminio perforada es que llega prácticamente hasta atrás y protege completamente lo que es cárter y motor de la moto. Si vamos un poco más hacia atrás, le colocamos también el caballete central, que no viene de fábrica. Muchas personas están en contra de esto porque agrega un peso a la moto de aproximadamente 7 o 8 kilos, pero para nosotros los que viajamos en solitario nos ayuda muchísimo, porque al momento de engrasar la cadena o de reparar el neumático trasero, basta simplemente con alzar la moto sobre el caballete central y puedes hacer todo ese tipo de trabajos manuales sin la necesidad de tirar la moto al suelo o de ir a un taller para que lo hagas. Ok, en cuanto a lo que es equipaje y almacenamiento, coloqué este bolso siempre de la marca Givi de 18 litros sobre el tanque, en el cual personalmente coloco los documentos de la moto y las cosas de mayor valor y las cosas más importantes para mí. La cartera, el celular, las cámaras, el dron, cosas que necesito al momento sin necesidad de tenerme que bajar a buscar a las maletas de atrás, las pueda yo tener a mano para hacer un pago o para hacer algún tipo de video o grabar o hacer algo por el estilo. Vamos a la parte trasera. Tenemos estas dos maletas impermeables, esta de 30 litros, esta de 40 litros. En la maleta superior tengo todo lo que es de camping. La carpa, el colchón inflable, el cojín, el sleeping bag, los forros plásticos impermeables, todo lo que se utiliza para el camping al momento de dormir está en este bolso. En la maleta inferior, siempre impermeable, pero de 40 litros, está toda mi ropa. Tanto ropa de verano como ropa de invierno, y también guardo aquí la computadora. Estas maletas laterales ya estaban en la moto cuando la compré, por eso que no las cambié. Yo en un principio quería colocar maletas suaves, las de tela, pero ya estando estas aquí no vi necesario tener que hacer una inversión, y luego de hablar con el fabricante me dijeron que eran uno de sus mejores productos y me recomendaron de seguirlas utilizando. Su capacidad no es tan alta como una maleta de aluminio, pero son resistentes y, como dije al principio, ya estaban aquí y vamos a utilizarlas. En la maleta lateral derecha llevo todo lo que son herramientas y repuestos de la moto. En la maleta lateral izquierda llevo todo lo que es la comida, alimentos perecederos y no perecederos, las ollas, la cocina, el agua, o sea, todo lo que es la parte de alimentación lo llevo en aquella maleta. En el baúl trasero no llevo nada, está siempre vacío. ¿Y por qué? Porque lo utilizo al momento cuando llegue a una ciudad o cuando llegue a una ciudad importante que me quiera bajar a recorrerla. ¿Qué hago? Me puedo quitar la chaqueta, el pantalón y las botas y colocarlas aquí adentro. O cuando tengo una emergencia o un apuro, como me ha pasado, que está lloviendo, puedo desarmar las cosas rápidamente, las meto todas aquí y me voy. Y luego ya cuando me puedo detener bajo un techo para organizar nuevamente la moto, este baúl normalmente va vacío. Igualmente, si ustedes quieren saber cómo organizo las maletas al interno y qué cosas llevo al interno, háganmelo saber aquí en los comentarios. Así hago un video adicional explicando solamente cómo organizo las maletas al interno de cada una de ellas. Ok, ahora hablemos un poco de las cosas que colocamos en el manubrio y en esta zona de aquí de la moto. Okay. Primero están estos deflectores o protectores de puño que protegen tanto del agua como de los insectos. Le colocamos también los manubrios de calefacción de la Oxford, que sirven para cuando se viaja en invierno. Los puedes encender dependiendo de la temperatura que necesites y te calientan las manos. Colocamos una presa USB o un punto de carga USB de 2 tomas de 12 voltios, impermeable. Por los momentos tenemos estos dos portas celulares, este que utilizo para poner mi teléfono y este aquí que lo utilizo para poner el teléfono que uso como navegador, y el control del dron arriba cuando necesito hacer algún tipo de toma con el dron. Ok, ahora les quiero hacer ver una cosa que le colocamos a la moto que hay sentimientos encontrados.
Unas personas dicen que está bien, otras dicen que para qué gasten eso, pero bueno, se lo colocamos, mi mecánico me lo recomendó y se los voy a hacer ver. Creo que muy pocas personas lo han puesto, no sé si soy el primero, pero ojalá les sirva a ustedes de ayuda para hacérselo también a sus motos. Tengo que desarmar todo, voy a quitar, a bajar las maletas y les hago ver lo que le colocamos. Las motos normalmente traen su batería en su lugar original. ¿Qué hicimos nosotros? Colocamos una batería adicional. ¿Y con qué intención? El día que la batería no funcione más, quitando el asiento de la moto, basta solamente agarrar esta llave que está aquí. Aquí hay un pase de corriente, se mete la llave, se hace un cambio y empieza a funcionar una segunda batería que colocamos aquí. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿qué pasa si la batería no se ha descargado o cómo haces para cargarla? Simplemente lo que hago es que cada tantos kilómetros o cada tantos días, tal vez una vez a la semana, paso la llave, ruedo unos kilómetros y cargo la batería auxiliar. Si yo quisiera poner las dos baterías a funcionar, también lo puedo hacer. Basta meter la llave, hacer clic y comienzan a funcionar simultáneamente las dos baterías. Eso sirve para cuando estás cargando 2 o 3 dispositivos aquí adelante y de repente con un cable directo de la batería puedes colocar a cargar la computadora o el dron aquí atrás que consume muchísima energía. Colocas tranquilamente las dos baterías a funcionar simultáneamente. Luego, si no la quieres utilizar basta pasar la llave, la colocas aquí y estás trabajando con tu batería normal. Para evitar los problemas de corriente, de altos picos de consumo, le colocamos a la moto un tensor un poco más alto o más grande, de mayor capacidad, aquel que trae original la Honda. El que trae original esta moto es la mitad, es más pequeña, colocamos este un poco más grande, más resistente, así puede soportar los altos consumos al tener las dos baterías conectadas y 5 o 6 dispositivos conectados simultáneamente, consumiendo electricidad o consumiendo corriente. Otra cosa adicional que le colocamos a la moto, que por medidas de seguridad no les puedo hacer ver exactamente dónde fue, es el dispositivo de rastreo satelital o GPS de Atlantis, el cual sirve para localizar la moto si no la consigues, activar la alarma en el caso que veas algún tipo de movimiento raro, o también, ¿por qué no?, para grabar tus rutas, porque el dispositivo en automático te graba la ruta del trayecto que estás haciendo y compartirlo en las redes sociales. Bueno muchachos, ahora que estoy en un lugar más tranquilo, que estoy editando el video que acabo de hacer de cómo preparé la moto para dar la vuelta al mundo, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos ustedes, a los que están desde que comencé el proyecto, a los que se están sumando en este momento y a los que se seguirán sumando en un futuro. Quisiera dar un especial agradecimiento a todos los patrocinantes, a esos que nos están apoyando desde cero, desde cuando comenzó el proyecto, cuando el proyecto solamente estaba en una hoja de papel, no habíamos hecho ni siquiera 1 kilómetro, y ellos confiaron plenamente en mí, confiaron plenamente en este proyecto. Quiero tomar la oportunidad y la ocasión para agradecerles muchísimo, de verdad que sí, a la gente de Givi, Interphone, Atlantis Moto, a Marco de FB Racing, que fue el que preparó la moto, a la gente de Motox, que fueron los que nos dieron los neumáticos, a todas esas personas que directa o indirectamente también nos han apoyado en las redes sociales, a nivel de publicidad, de marketing, regando la voz del proyecto, porque de verdad mientras más crezca la comunidad, obviamente vamos a tener mayor exposición y nos vamos a dar a conocer con un mayor público, y eso para mí y creo que para todas las personas que crean contenido es algo muy bueno, porque como lo he dicho ya muchas veces, nos motiva. Igualmente el viaje se está haciendo, el viaje se seguirá haciendo, pero tener esa motivación de ustedes, ese apoyo, esos mensajes, eso cuando llegas a un lugar y está lloviendo y te metes en la carpa todo mojado, no tienes nada que hacer, abres el celular y comienzas a ver mensajes positivos de apoyo, eso te da una fuerza, aunque no lo crean, increíble para decir, ok, mañana cuando deje de llover, ¡pum!, y sigo viajando. De verdad que sí. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video y esperemos ir mejorando cada vez más. Este está lejos. Para poder dar la vuelta al mundo de ahora en adelante. Se recuerdan, no. Recuerdan.
o cómo recordarán? Porque se recuerdan, no se dice. En seguridad, en tranquilidad y en común acuerdo. No sé No qué importa. llegamos nuevamente a perder otra vez la esencia de la recursos. Aquí estamos trabajando con gente profesional. ¿Qué es lo que vienes a hacer? Sigue hablando de la... Les voy a hacer ver más de cerca. No se ve un cacho. Están todas adentro. Ay, pero... No se ve todo adentro.